Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor en este nuevo día, seguimos meditando las Escrituras, hoy vamos a leer los capítulos del 5 al 7 del libro de Mateo. Quiero comenzar este día leyendo un comentario de John MacArthur, el cual llama a este sermón el gran sermón del gran rey. Porque eso es lo que vamos a leer en los capítulos del 5 al 7, lo que normalmente es conocido como el sermón del monte. Este es un solo sermón, el cual nosotros vamos a poder apreciar en tres capítulos, en los cuales hay mucha enseñanza, por lo tanto tenemos mucho donde meditar, así que trataré de hacer mi mejor esfuerzo en este video a poder guiarles y sobre todo invitarles a que ustedes hagan su propia reflexión y meditación ahí guiada en oración y por medio del Espíritu Santo. Este comentarista dice así, dice, sobre lo que hemos leído hasta el momento en Mateo, las palabras de Jesús han sido limitadas y la referencia a sus enseñanzas ha sido más bien general. Ahora, en un mensaje muy completo, pero compacto, el Señor explica las verdades básicas del Evangelio del Reino que vino a proclamar. Aquí empieza lo que tradicionalmente se ha llamado el Sermón del Monte. Aunque Jesús repitió muchas veces estas verdades en otras ocasiones, los capítulos del 5 al 7 registran un mensaje continuo del Señor, entregado en un momento en específico. Como veremos, estas fueron verdades revolucionarias para la mente de aquellos religiosos judíos que las oyeron y han seguido resonando con gran fuerza en las mentes de los lectores por más de 2000 años. He aquí la proclama del nuevo monarca que marca el inicio de una nueva era con un nuevo mensaje. ¿Y por qué cito este comentario? Es porque me gustó mucho, estoy muy de acuerdo. Debemos pensar, mientras vamos a leer y meditar el día de hoy, bien el contexto donde esto está ocurriendo. Un pueblo que se siente por sobre todos los otros pueblos de la tierra, pero más aún, un grupo de religiosos que al mismo tiempo se sentía mejor que todos los que estaban en ese mismo pueblo. Es decir, estamos hablando de personas que el ego había consumido sus vidas en medio de una religiosidad, la cual finalmente no estaba haciendo de acuerdo a la voluntad del Señor y mucho menos en la práctica que ésta necesitaba. Por lo tanto, cuando analizamos este mensaje, vamos a darnos cuenta de que es un mensaje muy práctico, que nos contrasta de lo que podría ser simplemente el hecho de conocer la ley o la voluntad del Señor y lo que es hacer la voluntad del Señor y sobre todo cómo está nuestro corazón en medio de esto. El mensaje de nuestro Señor es claro, comienza con las bienaventuranzas y apunta a los pobres en espíritu, a los que lloran, a los humildes, a aquellos que tienen hambre y sed de justicia, a los misericordiosos, a los limpios de corazón, a aquellos que procuran la paz y que han sido y serán perseguidos a causa de la justicia. Por lo tanto, repetiré lo que comenté ayer. Más allá de que nosotros nos declaremos cristianos, porque un día aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nos repetimos una oración de fe, la pregunta es si realmente estamos viviendo bajo la voluntad de Dios que ha sido declarada y que leeremos en este Sermón del Monte. Es una buena declaración al ir comenzando leyendo estos capítulos del día de hoy, en realmente pensar si estamos caminando como lo que está explicando en este sermón nuestro Señor y si no, poder enmendar finalmente nuestros caminos en oración, pedirle al Señor que nos siga cambiando y transformando para realmente poder obedecer finalmente lo que nos está mostrando en medio de esta verdad. Cuando nosotros hablamos de cuidarnos de ser como los fariseos, el cuidado no es leer o saber mucho. Tampoco el cuidado es hacer obras de bondad. El problema en nuestro corazón es la real preocupación. Acá, cuando vemos finalmente lo que no estaban haciendo los fariseos, era que estos estaban tratando de cumplir la ley de forma externa, pero su corazón estaba apartado de Dios. Aquellos que trataban de enseñar finalmente lo que estaba en la ley no cumplían la ley, sus obras no condecían con lo que ellos enseñaban, pero todo radicaba finalmente en el corazón de estas personas. Por eso es que nuestro Señor cuando nos llama al Evangelio nos hace nacer de nuevo y cambia nuestros corazones para poder vivir conforme a sus verdades. Hoy, a la luz de estas escrituras, debemos meditar en oración cómo estamos caminando, qué cosas debemos corregir, cuánto nos falta crecer. Pero esto no es para desanimarte, al contrario, es para que busquemos con mayor intensidad la ayuda del Señor. También podrías ver y decir, bueno, ¿y cuánto he avanzado?
¿Cómo era cuando llegué a los caminos del Señor y cuánto he avanzado en esto? Esto te debe motivar, debe animarte para que puedas continuar con una búsqueda intensa de cada día, poder agradar al Señor en medio de lo que Él ha declarado. Porque hay un objetivo claro y está definido en este Sermón del Monte, y es que nosotros podamos ser luz y sal en medio de este mundo. Así que estas bienaventuranzas y todo el sermón lo veo como un motivador en la vida del creyente. Solo a modo de ejemplo, si nosotros pensamos en Mateo capítulo 5 versículos 11 y 12, dice, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Cuánta esperanza debió encontrar la iglesia primitiva en esta parte del sermón? Estos vivieron persecuciones y atrocidades que los terminaron transformando en mártires, de los cuales hoy día nosotros conocemos y leemos sobre sus historias. Vemos que este hecho pudo haber sido el motor para la iglesia primitiva, pero también lo debe ser para nosotros el día de hoy. Bienaventurados seremos cuando nos insulten, cuando nos persigan a causa de proclamar la verdad de Cristo. Pero nos recuerda que debemos regocijarnos y alegrarnos porque nuestra recompensa en los cielos será grande. Por lo tanto, hoy día debemos alzar la voz con las verdades que declaran las Escrituras ante lo que el mundo quiere declarar. Nosotros debemos responder con la verdad que ha sido declarada en Cristo. Debemos ser animados en la esperanza de lo que Cristo nos advirtió que ocurriría. Así que tenemos que pensar en esta recompensa, tenemos que pensar en la voluntad del Señor y alzar la voz con valentía, proclamar su verdad en valentía. Es bueno recordar que no podemos adornar ni cambiar el Evangelio ni ocultar partes del Evangelio. Debemos entregar la verdad de este tal como aquí lo está haciendo nuestro Señor en el Sermón del Monte. Porque si no, seremos tal como lo describe este mismo sermón, una sal que se vuelve insípida y que por lo tanto no sirve para nada. Debemos asumir con responsabilidad lo que nos dice nuestro Señor. Debemos ser luz y sal en medio de este mundo. Acá nosotros no nos vamos a encontrar con sugerencias, nos vamos a encontrar con la verdad que debemos vivir. De hecho, al final habla también de esto, de que no sacamos nada con simplemente escuchar y ser oidores de la palabra, sino que estamos invitados a poder ser hacedores de esta enseñanza que estamos escuchando en este tremendo sermón. También en medio de estos pasajes vamos a ver cómo Cristo es el cumplimiento de todas las profecías que fueron hechas a lo largo de la historia y que nosotros ya hemos leído. Así que también recordamos esto, Cristo es el cumplimiento de lo que nosotros ya leímos. Hoy día vamos a leer muchas enseñanzas que serán esenciales en la vida de cualquier creyente. Para poder comentarlas y profundizar en ellas, seguramente necesitaría muchas horas para poder grabar. Sin embargo, no puedo, pero sí te quiero animarte a que puedas leer detenidamente estos capítulos, a que cuando lo hagas como si estuvieras viéndote frente a un espejo, que en cada versículo, en cada pasaje, en cada línea, reflexiones cómo está tu vida en Cristo. Por ejemplo, podríamos meditar sobre nuestro enojo hacia otros. Muchas veces el hombre piensa, bueno, yo nunca he matado a nadie. Y con eso se subentiende que se cree una muy buena persona. ¿Por qué? Porque nunca ha matado a nadie. Pero ¿cuántos de nosotros podríamos decir, nunca hemos odiado, nunca nos hemos enojado, nunca hemos dicho malas palabras hacia alguien? Por eso es tan importante meditar en la palabra de Dios y el mensaje que ha traído nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos reconocer, en base a lo que estamos leyendo el día de hoy, y vamos a meditar, que efectivamente cuando nosotros odiamos a alguien, decimos malas palabras frente a alguien, lo que está haciendo es el reflejo de lo que guardamos en nuestro corazón. Es necesario ser confrontados con nuestro pecado. Al igual que un alcohólico que dice que no es alcohólico, este nunca va a buscar ayuda para poder salir del alcohol. Nosotros debemos asumir nuestro pecado y pedir al Señor en oración para que el Espíritu Santo quite finalmente estas cosas que nos dañan, el odio de nuestro corazón, el poder
erradicarlo de nuestras vidas y que tengamos la misericordia y el amor que tiene nuestro Señor con nosotros para que nosotros también seamos capaces de mostrar esa misericordia, el perdón y el amor hacia otros. Que el Señor nos limpie para poder perdonar, para poder amar tal como nosotros hoy día recibimos este perdón y este amor de parte del Señor. También podremos meditar cómo el adulterio puede ser parte de nuestras vidas. Quizás podamos decir, yo jamás he engañado a mi esposo o a mi esposa, pero si estamos mirando mujeres para codiciarlas, ya sea en la calle, ya sea en nuestro trabajo o en nuestros celulares, el Señor es claro y dice que hemos cometido adulterio en el corazón. Nuestro Señor nos dice que sería mejor arrancar nuestros ojos para dejar de pecar. Y quizás nos debería llamar la atención lo que está diciendo, que podríamos cortarnos un brazo con tal de dejar de pecar. Pero claramente Jesús no nos está invitando a la mutilación. Jesús quiere mostrarnos la gravedad del pecado que habita en nosotros. Ese es el fin. No que nosotros seamos literalistas y vamos a cortar un brazo, no, sino que realmente nos demos cuenta de que no podemos decir que el pecado no importa en medio de nuestra vida. Al contrario, importa y mucho, a tal punto que el Señor dice, si supieras bien las consecuencias de tu pecado, quizás querrerías arrancar tu ojo, tus manos para no pecar más. Debemos aprender a renunciar y evitar las cosas que puedan dar origen finalmente a cuando nosotros llevamos a la actitud del pecado. Un ejemplo podría ser cerrar una aplicación del celular, aquella que constantemente utilizo y que me lleva o me da rienda suelta a terminar en algún acto pecaminoso. Y algunos van a decir que soy extremo, pero insisto, es la idea que tiene el pasaje. Léalo, medite en oración y va a ver que finalmente nuestro Señor nos quiere mostrar la gravedad del pecado. Y nosotros en medio de este mundo hemos tratado de seguir suavizando esto, pero no es lo que está hablando nuestro Señor en este sermón. El pecado es tan grave que nos conviene entrar sin un ojo o sin una mano, que no entrar en el reino de los cielos. Ese debe ser nuestro objetivo. Debemos esforzarnos en lo que el Señor nos está mostrando en medio de esta verdad. Veremos una invitación a dejar de lado también la venganza, el rencor. El sufrimiento que te han provocado no te da derecho a devolverlo. El que consideres a una persona impía y que te ha ofendido, que te ha hecho daño o que ha sido injusto contigo, no puedes dejar que te transforme a ti en un impío igual que él. La respuesta de que, es que él empezó primero, no se la podemos dar a Dios. Nosotros debemos mirar con misericordia al ofensor, la misma misericordia que nosotros hemos recibido. Nosotros tenemos que ver esa alma como una persona que está lejos del Señor y por lo tanto lo único que podríamos tener hacia esa persona es misericordia, es ganas de que conozca al Señor, para que el Señor también transforme su corazón, pero no sintiéndonos nosotros mejores que Él, sino que tan necesitados como Él. La diferencia es que el Señor extendió su mano y nos ha llamado para poder justamente transformar nuestras vidas. También en medio de estos pasajes veremos una invitación a meditar sobre el amor verdadero. Y la pregunta que nos hace nuestro Señor dice así, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? Por favor, meditemos en esto, oremos, arrepintámonos, meditemos y pidámosle al Señor que nos ayude a poder amar a aquellos que no nos aman. Es fácil amar a nuestra familia, a aquellos que nos aman, pero ¿cuál es la recompensa? La recompensa va a ser cuando nosotros seamos capaces de expresar ese amor a aquellos que pensamos que no lo merecen. El Señor necesita ir transformando nuestras vidas, necesita que todos cambiemos y nosotros podamos afectar finalmente a otras personas por medio de esto. Luego continúa el capítulo 6 con la importancia de lo que hacemos, que lo que hacemos no lo hacemos para que nos miren y admiren, sino que lo hacemos por y para Dios. Es amor al Señor lo que nos motiva a llevar esta vida. No tiene que ver con que lo que piensa el resto de mí, si creen que soy o no soy una buena persona, una vida piadosa. Lo que hacemos lo hacemos con el corazón y lo hacemos como un reconocimiento del amor que hemos recibido y la salvación de la cual hoy día nosotros gozamos. También en medio de estos pasajes vamos a encontrarnos con detalles importantes, como por ejemplo que la oración y el ayuno no son una opción en la vida del creyente. Cuando nos habla sobre la oración nos dice, cuando oréis no seáis como los hipócritas. Es decir, está asumiendo que oramos constantemente.
que lo hacemos siempre y solo nos está corrigiendo en la forma y el por qué oramos. Cuando ores, no seas hipócrita como el resto. Entonces, él asume que siempre vamos a estar orando, pero insisto, nos corrige en la forma y en el por qué oramos. Y lo mismo pasa con el ayuno. Dice, cuando ayunéis, no pongáis cara triste. ¿Lo ve? Está asumiendo que ayunamos, pero le interesa que lo hagamos con el corazón y la forma correcta, es decir, los motivos correctos, pero es necesario la oración y el ayuno. Finalmente, en el capítulo 6 nos anima a recordar dónde está el verdadero tesoro de la vida. Debemos ser mucho más conscientes de colocar nuestra mirada en lo eterno. De esa forma no seremos envueltos en el engaño de las riquezas de este mundo y las cosas que nos puede ofrecer en la actualidad. Debemos ser mucho más conscientes a diario y decir y repetir, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Nuestra mirada debe estar en la eternidad. Eso hará que no nos enredemos en medio de este caminar. Si realmente meditáramos más en los versículos que leeremos hoy día y que, por ejemplo, al final del capítulo 6, se va a dar cuenta que viviríamos muy distinto. Viviríamos con menos miedo, viviríamos con menos temor, viviríamos mucho más confiados en lo eterno. Tomaría más sentido la reflexión que nos dice nuestro Señor cuando exclama y dice, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Es bueno poder tener en mente ante nuestras preocupaciones el poder confiar más en Dios. Es nuestro Señor que nos está diciendo, por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. El Creador y dueño de todo nos está diciendo que debemos confiar en Él. Por lo tanto, ¿cómo no confiar? Por último, obedezcamos. Dice, primero buscad, pero buscad primero su reino y su justicia. Y esto siempre me hace recordar una frase de Leonard Ravenhill que me gusta mucho y es una tremenda exhortación para muchos de nosotros. Siempre creo que debo ser exhortado con esta frase. Esta dice, amigo, si fueras tan diligente con el cuidado de las almas como lo eres para tus negocios, serías una amenaza para el diablo, pero si fueras tan poco diligente para tus negocios terrenales como lo eres para los negocios celestiales, es seguro que tendrías que mendigar tu pan. Por lo tanto, es una invitación, una reflexión a que realmente revisemos, insisto, cómo está nuestro caminar. ¿Dónde estamos colocando nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro tiempo, nuestro corazón? También quiero resaltar los versículos 14 y 15 del capítulo 6. Lo hago porque quiero que entienda que no es una simple sugerencia lo que estamos leyendo y es algo que debemos considerar con mucha atención. No son simples sugerencias, son verdades que ha declarado nuestro Señor. Estos versículos dicen, porque si perdonas a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonas a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. No necesito explicar porque es muy literal y muy profundo lo que el Señor nos está diciendo. Para terminar, hermanos y hermanas, finalmente vamos a leer el capítulo 7 de Mateo, donde vamos a ver la importancia de no juzgar a otros, la importancia de la oración y de cómo éstas serán respondidas por Dios. Nos recuerda que la puerta que nos lleva a la salvación es estrecha y sobre todo que dice que son pocos los que la hallan. Al contrario de lo que nos dice este mundo y piensa este mundo con sus creencias nuevaristas, donde creen que prácticamente da lo mismo el cómo vivamos esta vida y que intentemos casi dar nuestro mejor esfuerzo. Pero nuestro Señor no es mentira. Nuestro Señor no está dando una sugerencia, una simple sugerencia, insisto. Nuestro Señor nos está hablando verdad. Y acá dice que esta salvación es una puerta estrecha y pocos la hallan. Por lo tanto, busquemos con intensidad para que nosotros realmente tengamos esta certeza de estar obedeciendo al Señor. Veremos también en este capítulo cómo nos advierte de los falsos maestros y cómo reconocerlos, hablando específicamente del fruto que estos dan. Y finalmente, debemos ver la importancia de poner en práctica lo que vamos aprendiendo. No vivir vidas vacías y llenas de conocimiento, sino que vivir vidas piadosas, santas y en obediencia a Dios.
Porque en este mensaje nuestro Señor nos recuerda la importancia de vivir vidas prácticas. No simplemente oír la palabra, porque Él habla de que aquel que oye la palabra y no la pone en práctica, Él los considerará insensatos. Y nosotros sabemos lo que ocurrirá con los insensatos. Es muy diferente a aquellos que sí vivan la palabra, aquellos que sí obedecen la palabra, porque estos, dice el Señor, que serán considerados sabios. Y ahí es donde encontramos la sabiduría, en poder obedecer al Señor aquello que nos está diciendo, aquello que estamos aprendiendo. Así que te animo, hermano y hermana, en este día especial a poder meditar en las Escrituras. Haz tus propias meditaciones. Pídele al Señor que te hable por medio de esta palabra y que siga ayudándote a transformar tu vida, porque como dice su palabra, Él responderá a nuestra oración. Bendiciones, hermano y hermana.